Grabé el video, lo edité, lo subí. ¿Quieres aprender a cómo hablar así acerca de cosas que hiciste en el pasado, pero en inglés? Quédate entonces que este video es para ti. Bienvenidos nuevamente a su canal Inglés Fácil con Edu. En lecciones anteriores vimos a cómo conjugar los verbos en presente simple, a cómo hacer oraciones, a cómo hacer preguntas, pero en presente simple. El día de hoy vamos a aprender a cómo hacerlo, pero conjugando los verbos en pasado. Ese tiempo verbal que nosotros utilizamos para hablar cosas pasadas, que hicimos, que no hicimos. Pero vamos a aprender todo eso, a cómo hacer preguntas, cómo hacer oraciones positivas o afirmativas, cómo hacer oraciones negativas usando el pasado de los verbos. Prepárate, ve a traer un poco de agua, un cafecito para que estés listo ahí cómodo. Y bueno, vamos a darle entonces a la clase del día de hoy. Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a aprender acerca del pasado simple, the simple past, en inglés. Anteriormente ya aprendimos acerca de el presente simple y hoy es la oportunidad para el pasado. Así que vamos a comenzar entonces con la clase el día de hoy. ¿Qué es el pasado simple? Bueno, el pasado simple es el tiempo verbal que utilizamos nosotros para hablar sobre el pasado. Sirve para hablar de acciones que comenzaron y terminaron en el pasado en un tiempo específico. Hay otro tiempo en inglés que se utiliza para hablar acerca del pasado, pero en un tiempo no tan específico como lo es para el pasado simple. En el pasado simple nosotros utilizamos, puede ser fechas, hablamos acerca de expresiones de tiempo y por eso hablamos de que en el tiempo pasado simple hablamos de un cierto tiempo específico que ya pasó. En este primer ejemplo tenemos a esta chica muy feliz que dice I passed my exam. Pasé mi examen. En el segundo, pues no está tan contento que se diga porque dice I worked hard yesterday. I worked hard yesterday. Trabajé duro anoche. Probablemente hizo horas extras y trabajó muy duro. Y luego el tercero está feliz también porque dice I traveled to Spain last year. Viajé a España el año pasado. Entonces estamos hablando sobre el pasado, pero de un tiempo específico. Ella probablemente pasó su examen, el más reciente que tuvo. El segundo está diciendo que trabajó muy duro el día de ayer. I worked hard yesterday. Y perdón, en ese caso es trabajé duro ayer, no es trabajé duro anoche. Anoche es last night. Y el tercero está siendo bien específico también diciendo que viajó el año pasado. En inglés existen dos tipos de verbos. Los verbos regulares, los verbos irregulares, y se clasifican de esta manera debido a los cambios que adquieren cuando los conjugamos en tiempo pasado. Los regulares, por ejemplo, mantienen su forma en infinitivo y simplemente le agregamos ed al final del verbo, ¿sí? Entonces, tenemos el ejemplo aquí, el verbo play, jugar, en su forma infinitiva es play, y si te fijas en pasado simplemente le agregamos ed, played, played, que significa pues el pasado, ¿verdad? En este caso, si fuera conjugado con la primera persona sería I played, yo jugué. Aquí tengo esta tabla y te voy a dar estos tres ejemplos para que veamos estos verbos. El primero es talk, hablar. Aquí lo tenemos con el pronombre, tenemos el presente, tú ya lo conoces, ya lo vimos en otro video. Si te fijas, en el pasado solamente le hemos agregado la ed. En el presente cambia solamente la tercera persona y se le agrega la s, como tú sabes, para el presente simple. Pero en el pasado, si te fijas, solamente le agregamos ed. Quiero que notes que en español, cuando nosotros conjugamos el verbo hablar, son 5 formas diferentes que nosotros utilizamos. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablaron. Cambia en cada uno de los pronombres. Por eso si te fijas en inglés, no cambia, prácticamente es el mismo verbo para cada uno de los pronombres. I talked,
You talked, he talked, she talked, it talked, we talked, you talked, they talked. ¿Sí? El mismo verbo, la misma forma va a ir para todos los pronombres. Entonces, esta es una buena noticia porque si te fijas es mucho más fácil en inglés la conjugación que en español. El siguiente verbo sería travel, viajar. Mira el cambio, solo le agregamos ed igual I traveled, you traveled, he traveled, we traveled, etc. Eso sería yo viajé. Y el tercero que te quiero mostrar es visit, visitar. I visited, you visited, he visited, we visited, you visited, etc. Yo visité, tú visitaste, ella visitó, etc. Entonces, si te fijas, solamente se le agrega el ed al final del verbo y eso es todo. Todos los pronombres llevan la misma forma. Ahora, ¿notaste algo? ¿Notaste la pronunciación de cada uno de estos tres verbos en pasado? El primero, talked, talked. El segundo, traveled, traveled. Y el tercero, visited, visited. ¿Escuchas alguna diferencia en la pronunciación? Eso te lo voy a enseñar en otro video. La pronunciación específica, ¿ok? Esas tres formas de pronunciar los verbos terminados en ed. Tenemos acá también algunas reglas. Los verbos que terminan en e, no hay necesidad de agregarles ed al final porque ya terminan en e. Simplemente le agregamos la letra d al final. Por ejemplo, el verbo amar, love, termina en e. Entonces no le agregamos otra e y luego la d. Simplemente le agregamos una d y ya tenemos el verbo en pasado. Loved, loved. Está este otro ejemplo con el verbo live. Live termina en e. Entonces solo le agregamos la d, nada más. I lived in that house for 5 years. Viví en esa casa por 5 años. Los verbos que terminan en consonante, ¿ok? Seguida de la letra y o y, se le cambia la y por i latina y se le agrega ed. Entonces, si tú tienes un verbo que termina con la letra y o y, pero antes de ella va otra consonante, entonces le cambiamos la y, la sustituimos por una i latina y le agregamos ed. Por ejemplo, el verbo llorar, el verbo cry, cry, si te fijas se escribe C-R-Y. En este caso, sustituimos la y por la i latina y le agregamos ed. Aquí tenemos unos ejemplos. Play, played. My uncle played the guitar last night. Mi tío tocó guitarra anoche. Cry, cried. He cried when he saw her. Él lloró cuando la vio. El siguiente, stay, stayed. Tatiana stayed at home when they left. Tatiana se quedó en su casa o se quedó en casa cuando se fueron. Try, tried. He tried to fix the car, but he couldn't. Él intentó reparar el carro, pero no pudo. Por otro lado, los verbos irregulares no siguen una regla específica para su escritura en pasado. Simplemente hay que aprenderlos de memoria. Por ejemplo, tenemos unos cuantos acá. El verbo comenzar, begin. Pasado, began. Tener, have, had. Comprar, buy, bought. Venir, come, came. El verbo ser o estar que ya lo conoces, be, was, were. El verbo hacer, do, did. Tener, have, had. Poder, can, could. Aquí tenemos unos ejemplos. Begin,
began. The meeting began 7 minutes ago. The meeting began 7 minutes ago. La reunión comenzó hace 7 minutos. Have, had. My cousin had an exam yesterday. Mi prima tuvo un examen ayer. Buy, bought. They bought a new house. Ellos compraron una nueva casa. Come, came. She came late to work today. Ella vino tarde al trabajo hoy. Para la forma negativa del tiempo en pasado usamos el verbo auxiliar do, tal como lo usamos también para el presente simple, solo que ahora lo vamos a utilizar en pasado. Did, y agregamos la partícula not para formar la negación. Y quedaría así, did not, o en su forma contractada también, didn't. Entonces la estructura para la negación en pasado quedaría así. Pronombre, en este caso María, el auxiliar negativo didn't, el verbo principal, que sería finish, y el complemento, her homework. Entonces quedaría así, María didn't finish her homework. María no terminó su tarea. Acá tenemos otros ejemplos también. The student didn't finish his exam. El estudiante no terminó su examen. This new project didn't work. Este nuevo proyecto no funcionó. Carlos didn't turn off the TV last night. Carlos no apagó el tele, o el televisor, o la televisión, como tú lo digas en tu país, anoche. Carlos no apagó el tele anoche. I didn't win the chess match. No gané la partida de ajedrez. Veamos entonces ahora cómo hacer preguntas. ¿Ok? Para las preguntas en pasado vamos a usar siempre el auxiliar do nuevamente y lo vamos a seguir usando en pasado. Usaremos el verbo principal en infinitivo o su forma base sin conjugar y la estructura quedaría de la siguiente manera. El verbo auxiliar en pasado, que es el did, recuerda que para las preguntas el sujeto y el verbo auxiliar cambian de lugar y primero va el verbo auxiliar, en este caso did. El sujeto es el que sigue, Dolores. El verbo en infinitivo, water, más el complemento, the plants this morning. ¿Ok? Entonces la pregunta quedaría de la siguiente forma. Did Dolores water the plants this morning? ¿Regó Dolores las plantas esta mañana? Esta sería entonces la estructura que se seguiría para las preguntas en pasado. Recuerda que las preguntas siempre se pueden responder también de forma corta, ¿sí? Se puede decir yes, she did, no, she didn't. O dar una respuesta larga si lo amerita, ¿verdad? O si la persona quiere, pues, obviamente va a hablar más. No va a ser una simple respuesta, ¿verdad? Corta, sino que puede dar una respuesta más larga. Tenemos un ejemplo de una pregunta acá. Did you go to the party yesterday? Yes, I did. No, I didn't. ¿Fuiste a la fiesta ayer? Sí, fui. No, no fui. Ojo, pero así como nosotros también en español a veces hacemos preguntas sobre el pasado, pero negativamente, así también se hacen también en inglés. Nosotros podríamos decir, ¿no fuiste a la fiesta ayer? Preguntando, pero en una forma negativa. Entonces en inglés también funciona de la misma forma. Podríamos decir también, Didn't you go to the party yesterday? ¿No fuiste a la fiesta anoche? Yes, I did. No, I didn't. Sí fui o no fui. Algunos errores comunes que cometemos cuando estamos comenzando a aprender el inglés es que en este tiempo verbal nosotros utilizamos los verbos equivocadamente. Nunca uses la negación didn't con el verbo en pasado. Por ejemplo, en la primera oración que tú ves ahí, I didn't went to the beach last Sunday. Si tú te fijas, ahí dice I didn't, se está usando el verbo auxiliar ya en pasado y además el verbo principal que es go, ir,
está también en pasado. Entonces esa oración está incorrecta. Luego la segunda dice, I didn't go to the beach last Sunday. Esa sería la forma correcta, la segunda. I didn't go to the beach last Sunday. Yo no fui a la playa el domingo pasado. Entonces nunca uses didn't y el verbo en pasado went. Igual, nunca uses don't con el verbo en pasado tampoco. Carlos don't played the piano with the jazz band. Carlos don't played the piano with the jazz band. En esa oración estamos utilizando el verbo auxiliar do, pero en negativo don't, y el verbo principal play lo estamos poniendo en pasado. Ahora, la segunda oración, Carlos didn't play the piano with the jazz band. Carlos didn't play the piano with the jazz band. Esa sería la correcta. La de arriba está incorrecta. Nunca uses don't y el verbo play en pasado o cualquier verbo en pasado. No se dice don't played, se dice didn't play, así como lo vimos en la estructura, ¿verdad?, de las oraciones en pasado. En otros videos te voy a traer la correcta pronunciación de los verbos terminados en ed, las 3 diferentes formas de pronunciarlo. Y también vamos a hablar sobre la forma en pasado de algunos verbos especiales. Y bueno, thank you so much for watching. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego. Y bueno, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Estoy muy contento porque ahora somos 87 en este canal. Gracias a todos esos nuevos suscriptores que se han inscrito, que se han suscrito a este canal y que ahora forman parte de todo este grupo de personas dentro de este canal que ha sido creado para ustedes prácticamente. Deja tu comentario, deja alguna pregunta, deja alguna inquietud que tú tengas y con mucho gusto lo vamos a ver. Si hay algún tema específico el cual tú quieras saber o conocer, pues entonces hazlo saber ahí en los comentarios para yo poder darle seguimiento. Además, para la clase del día de hoy, te invito a que vayas a los comentarios. Ahí te voy a dejar un link para que puedas descargar un material, un PDF, con ejercicios sobre la clase del día de hoy. Y bueno, ahí para que puedas seguir practicando. Es un listado también que contiene muchos verbos irregulares y muchos verbos regulares también, para que tú tomes nota de ello, los puedas ir practicando y así pues entonces te los puedas ir memorizando entonces también, ¿ok? Así que gracias por haber estado con nosotros y nos vemos hasta la próxima clase.